Con los programas clásicos universales, Radio Safa se involucra en el proyecto lingüístico de centro y pretende ser una continuidad del aula, llevando las unidades didácticas desde la propia clase al estudio de radio, para que a través de la expresión oral y visual propia de las radios acordes con los avances tecnológicos actuales, sea capaz de dar una nueva dimensión y sea propagadora de conocimientos interesantes e ilustrativos, aunque exista en el producto final una leve variación entre la versión audiovisual y la de audio puro, que será siempre más explicativa. Con estas unidades didácticas perfectamente planificadas y con una información adicional fruto de la investigación, nos vamos a sumergir en una ambientación que abarca diversos aspectos de la cultura y que nos ayudará a entender la sociedad de la época. Para ello comenzamos preguntando al profesor de proyecto lingüístico del Centro Safa, Ceferino Aguilera, por el aporte didáctico de estos programas. Hola, buenos días, Juan. Muchas gracias por hacer posible este espacio de creación y encuentro radiofónico con los clásicos universales. Sin duda, este grupo de jóvenes bachilleres ecijanos, compuesto por Rosa, por Daniela, por Saray, por Álvaro, por Ángela, van a hacer un homenaje merecido a ese clásico español como es Antonio Buero Vallejo y a su obra inmortal, Historia de una escalera, una magnífica tragedia contemporánea publicada en 1949 y que sin duda marcó un antes y un después en la historia del teatro español del siglo XX. Con sus voces, con su presencia real, seguro que el próximo examen de selectividad al que pertenece esta obra, que ha sido recogida y recomendada por la ponencia como lectura obligatoria para el segundo bachillerato, será sin duda motivo de regocijo para todos aquellos bachilleres y personas interesadas en la lectura de los clásicos, poder escuchar sus voces y, ¿por qué no?, asimilar, interiorizar y acercarse a esta obra y sacar incluso, ojalá, mejores resultados en las pruebas de acceso a la universidad. Enmarcado el espacio en el PLC del Centro Safa, el proyecto lingüístico del centro, sin duda este grupo de jóvenes imparables, pioneros, pueden hacer de esta radio Safa nuestra, de Écija, un espacio para poner de relieve esas grandes obras literarias de la literatura universal. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sobre el agua clara que llevaba el río, estaba cayendo la tarde de mayo. Yo noté de pronto un escalofrío cuando por el campo sentí su caballo. Serrana de mis tormentos vengo muerto por la sed. Deja que beba un momento, en tu boca de clave bajó del caballo y vino hacia mí, y nunca una tarde más bella de mayo he muerto a vivir. Ojos verdes, verdes como la vaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde con brillo de faca que se anclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la vaca.
verde como eres, trigo verde, y el verde, verde limón. Buenos días, soy Ángela. Nos encontramos en Radio Safa para realizar la presentación de una obra de teatro comúnmente conocida llamada Historia de una escalera. Historia de una escalera es una de las obras más importantes del teatro español. Está escrita y estrenada en octubre de 1949. Fue concebida y representada en los años más negros de la dictadura franquista. 3 años antes era uno más de los prisioneros del régimen. Aunque fue condenado a la muerte por sus ideas políticas, esta pena le fue conmutada, por fortuna para él y para nuestra cultura. Transcribió la obra en una semana, en un manuscrito de letras apretadísimas y folios aprovechados al máximo, con el título inicial La escalera, que lo debió de cambiar, ya que existía una obra que tenía el mismo título, resultando mejorado porque la palabra historia le añade una dimensión temporal que, como veremos, es consustancial al propósito del autor en la obra. Historia de una escalera ganó el premio del Teatro Lope de Vega, lo que le permitió estrenarla en el Teatro Español. El estreno tuvo lugar bajo la dirección Cayetano Luca de Tena el 14 de octubre de 1949. El propio Güero ha manifestado que una de las razones que le permitió que le llevaron a escribir esta obra fue la visión del fluir temporal, que tuvo como fuente de inspiración el libro de Azorín Las nubes. A continuación voy a proceder a presentar a mis compañeros: Daniela Fernández. Buenos días. Yaisa Padilla. Buenos días. Álvaro Martín. Buenos días. Rosa Victorio. Buenos días. Y Saray Cordobés. Buenos días. Ahora os dejo con mi compañera Daniela, que os va a hablar sobre los aspectos contextuales de la obra. Tal y como ha dicho mi compañera anteriormente, Historia de una escalera fue estrenada 10 años después del final de la Guerra Civil, concretamente en el periodo más duro de la dictadura franquista. Estaba escrita por alguien que pertenecía al bando de los derrotados y que había sufrido directamente las consecuencias de la guerra. Condenado a muerte por haber pertenecido al bando de los republicanos, tal y como ha mencionado antes la presentadora, Güero había conocido las cárceles franquistas y la represión. Históricamente hablando, la época que nos ocupa está dividida en 2 partes. La primera, la autarquía, y la segunda, el desarrollismo. La primera, en la que se escribió Historia de una escalera, estaba caracterizada por la escasez económica y por un aislamiento internacional de España de un régimen dictatorial. También el fracaso de la humanidad en las 2 guerras, tanto la Guerra Civil Española como la Segunda Guerra Mundial, provocó 2 cosas. La primera, un rechazo hacia la razón positivista de las ciencias modernas, que no habían podido evitar esta guerra, y segundo, el resquebrajamiento de la noción moderna del progreso indefinido e irreversible, tal y como podemos ver en partes de la obra. También en los personajes hay un reflejo de la sociedad española de posguerra, ya que son los mismos personajes los que muestran las frustraciones que toda la sociedad tenía en el momento. Esto quiere decir también que cualquier persona que fuese a ver el estreno en 1949 se sintiese igual que los personajes, ya que tenían las mismas frustraciones. Además, los personajes también tienen una influencia de la Guerra Civil, ya que, aunque es verdad que no se habla en ningún momento de la obra de este tema, ya que, como hemos visto anteriormente, estaba la dictadura franquista y por el mismo tiempo la censura de la misma. Pero lo que sí se puede demostrar es que algunos críticos dicen que las secuelas se pueden ver claramente en el drama humanístico de la historia, y que además es un elemento fundamental para entender de por sí la obra, ya que nos mostraría una realidad que antes el mundo tenía oculto e incluso olvidado. Para finalizar, me gustaría hacer un breve resumen sobre el contexto literario de la obra,
ya que el desolador panorama teatral de la posguerra estaba denominado por la pertenencia de autores comerciales de escasa ambición estética, que se plegaban al gusto burgués que dominaba en los teatros y los presupuestos ideológicos conservadores del franquismo. Historia de una escalera llevaba por primera vez, después de la guerra civil, un pedazo de realidad que no tenía nada que ver con el teatro burgués. Y se escribía en una nueva corriente literaria, el realismo social, que dominaría la novela, la poesía y el teatro de la década posterior. El realismo social pretendía presentar los conflictos de una sociedad aplastada por la pobreza, las desigualdades sociales y la falta de expectativas. Aunque el realismo social, aun con la limitación de la censura franquista, canalizaba la literatura de los escritores que se oponían al régimen y que creían que el mejor servicio que podían hacer era presentar esa realidad que era ocultada por la sociedad y por el arte oficial. Seguidamente, Rosa Victorio nos contará los aspectos temáticos de la obra. Gracias, presentadora. Pues bien, Historia de una escalera en una convivencia de una comunidad de vecinos, lo cual, como es habitual en su teatro, la obra se articula en dos grandes núcleos temáticos que pueden ser la problemática social y la problemática existencial. Bien, la problemática existencial. Podemos ver cómo la mirada de Buero profundiza en una realidad que trasciende los problemas individuales de unos personajes que da cuenta de una realidad social mucho más amplia y más honda, sin caer en el intervencionalismo y didactismo moralizante por parte de nuestro autor, Buero Vallejo, ya que nos encontramos en la década de despegue del régimen franquista, como ha podido haber dicho antes mi compañera Daniela. Asimismo, iremos viendo algunos de estos problemas que hoy en día son de rabiosa actualidad. Veamos algunos de sus aspectos fundamentales. Uno de sus aspectos fundamentales sería la penuria económica, que son provocados por la carestía de los bienes más básicos, como pueden ser agua, luz, comida, combustible. No solo eso, sino las bajas pensiones de los jubilados, que a lo largo de toda su vida no la reciben. Esto lleva a una clase de desigualdades económicas, ya que hay un sector social humilde con ligeras diferencias. Pongamos el caso de don Manuel, cuando a requerimiento de su hija Elvira, ya que ésta estaba enamorada de Fernando, obliga a su padre a pagar el recibo de la madre de este. Perdone, señora, pero tengo prisa. Sí, le decía que ahora da la casualidad que no puedo. ¿No podría volver luego? Siempre le pasa lo mismo. ¿Pero qué dice? Siempre le pasa lo mismo. Yo no puedo venir a otra hora y no puedo venir. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero si es una casualidad, se lo aseguro, es que mi hijo no está. ¡Basta de monserga! Esto le pasa por querer gastar como una señora, en vez de abonarse a tanto hartado. Tendré que cortarle. No lo haga, por Dios. Yo le prometo que... ¿Me pide algún vecino? Perdone que intervenga, señora. Nos faltaba más, don Manuel. Si no tiene importancia, ya me lo devolverá cuando pueda. Esta misma tarde, de verdad. Sin prisa, sin prisa. Aquí tiene. Está bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, don Manuel. Esta misma tarde. ¿Para qué se va a molestar? No merece la pena. ¿Y Fernando, qué se hace? En la papelería. Pero no está contento. El sueldo es tan pequeño y no es porque sea mi hijo, pero él vale mucho. Tiene muchos proyectos. Quiere ser delineante, ingeniero, qué sé yo. Y no hace más que pensar y leer. Todo el día tumbado en la cama pensando en sus proyectos. Y escribe cosas también. Y poesía, más bonita. Ya le diré yo que le dedique una hervidita. ¡Ay, déjelo, señora! Sí, hija, te la merece. Que no es porque esté delante. Pero qué preciosísima se ha puesto hervidita. Es como una clavetina. El hombre que se la lleve. Bueno, no siga que me la va a marear. Lo dicho, doña Asunción. Recuerdo a Fernandito. Buenos días. Un millón de gracias. Buenos días. Adiós. Buenos días. Hay muchas desigualdades agudizas con el paso de los años y podemos ver cómo dos inquilinos se acoplan a esta parte con un estatus social más acomodado que el resto de la vecindad. Por lo tanto, hay actitudes personales frente a la realidad socioeconómica.
Aquí en el punto de mira podemos poner a Fernando y Urbano. Fernando se muestra como un personaje individualista, soñador y vago. Por el contrario, Urbano se muestra como alguien sindicalista, alguien solidario, por lo que podemos resumir dos posturas antagónicas, los cuales lo llevarán a un destino de frustración, y el rasgo más común entre los dos es la incapacidad de actuar, ya que siempre se ven en la misma escalera y nunca ascienden. Y también sería la tuya si te dieses cuenta que no eres más que un triste hortera. Pero como te crees un marqués... No me creo nada. Yo solo quiero subir, ¿comprendes? Subir. Y dejar toda esta sordidez que nos rodea. Y a los demás que les parto un rayo. ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada con nadie. Y ustedes os metéis en el sindicato porque no tenéis arranque para subir solo. Pero ese no es camino para mí. Yo sé que puedo subir. Y subiré solo. ¿Se puede uno reír? Haz lo que te dé la gana. Escucha, papanata, para subir solo como dices, tendrías que trabajar todos los días 10 horas diarias en la papelería. Y no podrías faltar ni un solo día, como has hecho hoy. ¿Cómo lo sabes? Porque lo dice tu cara, simple. Y déjame continuar. No podrías tumbarte a pensar en las musarañas ni a escribir versitos. Tendrías que buscarte trabajos particulares para redondear presupuesto y te acostarías a las 3 de la mañana, contento de ahorrar sueño y dinero, porque tendrías que ahorrar como una urraca, quitándolo de la comida, del vestido y del tabaco. Y cuando llevases un montón de años haciendo eso y ensayando caminos y buscando negocios, te verías por verte solicitar cualquier miserable empleo para no morirte de hambre. No tienes tú madera para esa vida. Ya lo veremos, desde mañana mismo. Siempre desde mañana. ¿Por qué no desde ayer o desde hace un mes? ¿Por qué no puedes? Porque eres un soñador y un gandul. Espera, hombre, no te enfades. Todo esto te lo digo como un amigo. ¿Sabes lo que te digo? Que el tiempo lo dirá todo. Y que te emplazo. Te emplazo a dentro de 10 años. Veremos para entonces quién ha llegado más lejos. Si tú con tu sindicato o yo con mi proyecto. Hay otra cuarta actitud que sería el machismo. En esta época había actitudes machistas tanto por parte de hombres como por parte de mujeres. Podemos decir que a día de hoy es más común el machismo de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres, cosa que en aquella época no había distinción alguna. Por lo tanto, en aquella época, y aún hoy en día sigue habiendo, pero bastante menos, las mujeres están dedicadas a las tareas domésticas. Y siempre, en aquella época, hoy en día no, estaban pendientes de los gustos de darle placer a los hombres. En aquella época se ve al macho conquistador promiscuo y como el salvamiento de la mujer, como puede ser que llevaban la casa, o sea, tenían su trabajo, recibían un salario que después le llevaban a su casa. Pero ¿a qué viene? A comer, princesa. Comer, ¿eh? Toda la noche emborrachándote por ahí con mujeres y a la hora de comer, a casita, a ver lo que la Rosa ha podido preparar por ahí. ¡No te enfades, gatita! Sin vergüenza, perdido. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero para comer? ¿Tú crees que se puede poner el puchero sin tener cuarto? Niña, que ya me estás cansando, que ya te he dicho que la obligación de traer dinero a casa es tan tuya como mía. Es de romanticismo. Si te pones así me marcharé, ya lo sabes. Pero por tanto, hay otro factor no menos importante, que serían los conflictos generacionales. Esto es que varias generaciones dan la dialéctica de padre e hijo, como podemos aludir a la pista de Fernando y Elvira, contra Elvira, y Urbano y Carmina. Se ven cómo los padres le dan a su hijo una lección de vida. Bonita representación. Para adentro, condenada, ya te daré yo a ti diversiones. ¡Ah! ¡No me empuje! Usted no tiene derecho a maltratarme. ¿Que no tengo derecho? No, señora. Soy mayor de edad. ¿Y quién te mantiene? ¡Golfa! ¡Más que golfa!
para adentro. ¡No insulte! ¿Y tú? Chulo indecente. Como te vuelva a ver con mi niña, te abro la cabeza de un sartenazo. ¿Cómo me llamo, Paca? Ya será menos. ¡Aire! ¡Aire! A escupir a la calle. No tengas tanta prisa. Muy bien, 2 contra 1, ¿no? No, yo no intervengo, Pepe, no es asunto mío. No, es mío. Bueno, suelta, ¿qué quieres? Decirte nada más que si la tonta de mi hermana no te conoce, yo sí. Y que si ella no quiere creer que has estado viviendo de la Luisa y de la Pili después de lanzarlas a la vida, yo sé que es cierto. Y que como vuelvo a verte con Rosa, te juro por tu madre que te lanzo por el hueco de la escalera. Puedes largarte. Otro factor que he comentado anteriormente y que ahora lo voy a desarrollar, sería el problema existencial. El propio autor nos da indicación de cómo quiso mostrar la visión del paso del tiempo. La apreciamos en los actos, en el acto 2 serían 10 años de transcurso de la época y en el acto 3 serían 20 años más. Un aspecto sería el temor del paso del tiempo. Fernando es uno de los personajes más conscientes de este término clásico, que es el tempus irreparabile fugit. Esto da lugar a la vida como castigo, ya que los personajes estaban encerrados en un ámbito angosto y las perspectivas de cambio eran nulas. Por lo tanto, esto da también unos estragos del paso del tiempo, podían distribuir el paso del tiempo que quedaba remarcado en acotaciones. Los personajes envejecen y se pueden dar en acotaciones del segundo acto y en sucesivos acontecimientos del tercer acto. Por lo tanto, otro factor que es, diría, el más importante de esta obra sería la muerte. Ya llegan al portal. Casi no se les ve. ¿Cómo sudaban? Me conoces que pesa mucho. Solas, hija mía. Solas. Paca, déjeme mirar por su balcón. Paca, déjeme mirar. Sí, mujer. ¿No entra, padre? No, hija. ¿Para qué? Ya he visto arrancar muchos coches fúnebres en esta vida. ¿Te acuerdas del de Doña Asunción? Fue un entierro de primera, con cajas de terciopelo. Dicen que lo pagó don Manuel. Es muy posible, aunque el entierro de don Manuel fue menos lujoso. Es que ese lo pagaron sus hijos. Claro. Y ahora Gregoria. No sé cómo ha podido durar estos 10 años. Desde la jubilación no levantó cabeza. A todos nos llegará la hora. Padre, no diga eso. Si es la verdad, hija, y quizá muy pronto. No piense en esas cosas. Si usted está muy bien todavía. No lo crea. Eso es por fuera. Por dentro me duelen muchas cosas. La muerte es la culminación de la vida, y sin ella la vida no tendría sentido. Por lo tanto, el tiempo va transcurriendo y habría un último factor que sería la derrota del amor sentimental romántico. En esa época estaba única la relación bien vista, era el matrimonio. Por lo tanto, en aquella época el matrimonio no era precisamente producido por amor, sino que era como una necesidad para huir de la soledad y la sordidez. Y lo podemos apreciar en Urbano y Carmina. Y doy por concluida mi parte. Puedes salir. No hay nadie. ¿En qué quedamos? Esto es vergonzoso. ¿Le damos o no le damos el pésame? Ahora no, en la calle lo decidiremos. Lo decidiremos. Tendré que decidir yo, como siempre. Cuando tú te pones a decidir, nunca hacemos nada. ¿Y cuándo vas a decidirte a ganar más dinero, Y ves que así no podemos vivir. ¡Claro! El señor contaba con el suegro. Pues el suegro se te acabó, hijo. No se te acaba la mujer, no sé por qué. ¡Elvira! ¡Sí, enfádate! Enfádate porque te dicen las verdades. Eso sabrás hacer. Enfadarte y nada más. Tú
Y vas a ser aparejador, ingeniero y hasta diputado. Este era el cuento que le colocamos a todas. Tonta de mí que te hice caso. Si hubiera sabido lo que me llevaba. Si hubiera sabido que eras más que un niño mimado. Porque el nieto de tu madre no supo hacer más que eso. ¡Mimarte! No te consiento que hables así de mi madre, ¿me entiendes? Tú me has enseñado. Tú eres el que habla mal de ella. Siempre has sido una niña caprichosa y sin educación. ¿Caprichosa yo? Solo tengo un capricho. Uno y... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Prosiguiendo, Álvaro Martín nos presentará la estructura de la obra. Buenos días. Como ha dicho mi compañera, hablaré y profundizaré sobre la estructura de la obra. Historia de una escalera se divide en 3 actos, que son 3 partes. Estas 3 partes son acto primero, acto segundo y acto tercero. El acto primero sería la presentación de la obra, el acto segundo sería el nudo de la obra y el acto tercero puede plantearse como el desenlace de la obra. Entre parte y parte, o sea, entre acto y acto, podemos apreciar que hay saltos en el tiempo. Entre el primer y el segundo acto transcurren 10 años, y entre el segundo y el tercero transcurren 20 años. Por tanto, podemos decir que la obra se realiza en 1919, el primer acto, 1929, segundo acto, y 1949, tercer acto. Sin embargo, a pesar de estos saltos en el tiempo, en ningún momento se interfiere en el desarrollo de la obra, sino que la obra se presenta como una evolución lenta y progresiva, donde los distintos personajes se van enfrentando a problemas existenciales de su vida, y la escalera, muy importante en la obra, es un símbolo que es testigo de todo lo que ocurre a los personajes. A continuación, Yaisa Padilla nos hablará sobre el espacio y el tiempo de la obra. Como ha dicho mi compañera, yo voy a presentar el espacio y el tiempo de la obra. El único espacio escénico que se desarrolla en la historia es una escalera de vecinos. Con relación a este espacio consideramos las siguientes consideraciones. Se trata de un lugar físico, que es el espacio que tiene lugar en devenir de varias generaciones, sin entrar el espectador en ningún momento en sus viviendas respectivas. Está el lugar simbólico. La escalera es testigo mudo, inmutable, de varias conversaciones, peleas y desamores que a lo largo de la generación de vecinos. Es el símbolo de la rutina y encerramiento de unos personajes que en casi su totalidad no saldrán de ahí sino para morir. Es un símbolo también de inmovilidad social, pero también personal. Contrariamente, se puede esperar, no estamos en el arranque de la escalera, sino el descansillo que da pie al 5º piso. Esto provoca que, sin darnos cuenta, podemos ser los vecinos de los pisos inferiores, de qué manera que se produce un efecto de inmersión, rasgo característico de Buero Vallejo. Dentro de este espacio escénico se encuentra otro subespacio que tiene su propia entidad, que es el casinillo, recinto de intimidad donde tienen lugar las convivencias, las angustias y los deseos más personales. Por lo que se refiere al tiempo, Buero no se acopla a esta unidad dramática, que le impediría desarrollar el eje temático que hemos señalado, que es de temporalidad. Ya anunciamos en la introducción a la obra de como un punto de partida que fue la lectura por parte de Buero del relato Las nubes de Azorín. Alude al mito del eterno retorno, implica una preocupación hondamente humana por el paso del tiempo. Pero hay una diferencia radical entre estos dos. Azorín recrea el pasado que contribuye a crear la sensación del eterno retorno, y Buero Vallejo representa una nueva oportunidad de cambiar y recuperar el tiempo perdido y la expectativa de la condición humana. Y para terminar, Buero denomina tragedia esperanzada o apertura trágica. En siguiente lugar, Saray Cordobés tratará el estilo y el lenguaje de la obra. Como ha dicho mi compañera, voy a presentar el estilo y el lenguaje. En la obra confluyen dos estilos antagónicos, el realismo y el simbolismo, en una armoniosa juxtaposición.
Por debajo de la acción, del diálogo y del espacio escénico realista, observamos un extenso repertorio de símbolos para expresar lo que está más allá de la realidad, el misterio. Buero ve en la tradición del sainete teatral, sobre todo, un lenguaje literario susceptible de llegar a convertirse, tras una reelaboración, en cauce expresivo muy adecuado para un nuevo teatro trágico, alejado del teatro que se hacía en esos momentos y expresado con sobriedad absoluta. Uno de los grandes logros de esta obra radica precisamente en el uso del lenguaje. La sobriedad y capacidad de adaptarse al realismo social, en el uso de expresiones coloquiales, léxico, insultos, ¡Déjale! ¡Tú no tienes que pegarle! Hermano, tienes razón. ¡Que no se meta conmigo! ¡Cállate, tu mosquita muerta! ¡Rosita! ¡Déjale, te digo! ¡Todavía me defiendes, imbécil! ¡Sin insultar! ¡Venir a perderte por un guiñapo como este! ¡Por un cobarde, un granuja! ¡Urbano, esas palabras! ¡Cállate! ¿Qué te importa? ¿Me meto yo en tu asunto? ¿Me meto en si rondas, fulanita? ¡Si te sobra la menganita! Vale cargar con Pepe, que querer cargar con quien no quiere nadie. ¡Rosa! ¡Calla! ¡Callad ya! ¡Me vais a matar! Sí, me moriré. ¡Me moriré como Gregorio! Padre, no. ¡Déjame! ¿Por qué no te la llevaste a otra casa? Teníais que quedaros aquí para acabar de amargarnos la vida. Calle, padre. Sí. Si bien es cierto que en algunas ocasiones los personajes utilizan un lenguaje culto que suele ser inadecuado porque el contexto en el que se sitúan o incluso llega a lo poético en las acotaciones, como ya hemos comentado en el final de la obra. No obstante, lo que caracteriza a la obra es el tono trágico y a la vez esperanzador y la densidad simbólica que la encierra. Por último, Álvaro Martín comentará los personajes de la obra. Bien, como ha dicho mi compañera, comentaré los personajes de la obra. Los personajes pueden presentarse como un grupo de vecinos que viven en torno a un bloque conectado, que comprende varios pisos conectados por una gran escalera. En torno a esta gran escalera, estos vecinos viven diferentes dramas e ilusiones. En definitiva, viven la vida cotidiana de cualquier persona. También podemos observar cómo cuando va aumentando la ambigüedad de la obra, va aumentando la riqueza de los personajes también. Y por último, podemos destacar que los personajes de Historia de una escalera se presentan como un claro reflejo de la sociedad pobre y trabajadora de la época, la cual vive encerrada en un mundo suburbioso y que no tiene salida. Bueno, pues con esta última intervención hemos terminado nuestra presentación de la obra Historia de una escalera. Espero que os haya gustado y muchas gracias por su atención. Me llamo Antonio Buero Vallejo. Nací en Guadalajara el 29 de septiembre de 1916. Historia de una escalera inauguró venturosamente mi carrera teatral en 1949, pero no me hice ilusiones. Aquello, lo sabía bien, no era más que el comienzo de una batalla muy difícil. Yo conocí a Buero en este teatro, estrenando una obra de él. Luego estuve 4 años seguidos, pero entré para estrenar esa obra. Después le despedí aquí para siempre. Y para su hijo y para mí era una gran responsabilidad la reposición de Historia de una escalera. En un programa de radio hay un aspecto muy importante que hay que tener siempre en cuenta y es la ambientación musical. Radio Safa no puede ser menos y además debe hacerlo con toda solvencia y con las matizaciones necesarias. Para ello, indagué en las canciones de la época del estreno de Historia de una escalera y precisamente en aquel mismo año de 1949 se estrenaba la película Filigrana del director Luis Marquina, cuya protagonista, sé de buena tinta, que fue la considerada como reina de la copla y me refiero ni más ni menos que a doña Concha Piquer.
He de confesar que me he emocionado muchísimo con la canción elegida, que es la titulada Ojos Verdes, considerada como una de las obras maestras de la época. Y esa emoción es porque me ha recordado a mi madre, que la cantaba mucho. He recordado también los comentarios que escuchaba de mis padres, que eran unos forofos de la Piqué, cuando me contaban que no se perdían ninguna de sus actuaciones en Sevilla, lugar donde vivían en aquella época, y también me explicaban el control que tenía esta artista con su voz, la interpretación que hacía en el escenario y la puesta en escena que podían disfrutar todo el público del teatro. Sirva también estos instantes que estoy viviendo en este momento como homenaje a Juan y a Pura, como unos maravillosos padres que fueron, y además espectadores y amantes del teatro de los años 40 y 50. Precisamente en una de las visitas a Sevilla de Concha Piqué, conoció a Rafael de León, uno de los compositores que marcó su trayectoria y que participó en esa canción que he escogido. Una canción que no es cualquier cosa, porque como podrán comprobar, y como les voy a indicar a continuación, tiene una procedencia determinada y una serie de personas implicadas en su gestación. Todo esto lo explico a continuación leyendo la historia de esta canción. Ojos Verdes es una canción romántica del género de la copla, compuesta en la década de los años 30 por Manuel Quiroga, con letra de Rafael de León y Salvador Valverde. Es considerada una de las más famosas coplas españolas. El germen de la canción nació de un encuentro en 1931 entre Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina, que tuvo lugar en el Café La Granja Oriente de Barcelona, cuando Lorca estrenó su obra de teatro Yerma. Durante esta conversación, Rafael de León escribió en una servilleta algunas frases sobre el verde típico de Andalucía, para lo cual se inspiró en el romance sonámbulo de Lorca. Les recuerdo este romance de Lorca que decía así: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con los ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Pues bien, a partir de ese esbozo que hizo Rafael de León, se compuso Ojos Verdes, donde también participó Salvador Valverde. Por su parte, la música, así como el título, están dedicados al color de los ojos de la esposa del famoso compositor Manuel Quiroga. Esta canción se estrenó en 1937 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, durante el segundo acto de la obra María Magdalena del trío Valverde, León y Quiroga. Una curiosidad de esta canción es que durante el franquismo la canción sufrió la censura del régimen, llegando incluso a ser prohibida su radiodifusión, por lo que la letra de la misma tuvo que ser alterada. Precisamente el primer párrafo de la canción dice lo siguiente, o mejor dicho, decía lo siguiente en aquel año de 1939. Apoyá en el quicio
de la mancebía. Y se cambió posteriormente a otra estrofa que decía: apoyá en el quicio de tu casa un día. Bueno, las mancebías eran los prostíbulos, ya que se refería al conjunto de calles y casas donde estaban las habitaciones que se alquilaban a las mujeres. He conseguido localizar y obtener esta versión original de 1939 que fue cantada por Concha Piquer y en la cual pues se puede escuchar ese primer párrafo y que después, por ejemplo, la parte correspondiente a la canción en la película Filigrana, pues se puede ver que ya no es el mismo que en la canción original. Igualmente he tomado esta canción para realizar la cuña dedicada al programa de Clásicos Universales. Espero que todo esto les guste y que todas estas curiosidades nos ayuden a valorar el gran trabajo que existía no solamente en los escritores, sino también en los músicos, y lo que encerraba cada una de las canciones, como es el caso de la que hemos escogido para el programa de hoy. Apoya en el quicio de la mancebía. Clásico Universal en Radio Safa. Grandes obras literarias de la literatura universal. Programa realizado por alumnos de bachillerato y enmarcado en el proyecto lingüístico del centro escolar. Safa Écija. Radio Safa, 104.6 de la FM. También a través de internet en el portal temático de Écija, ciberécija.com, y a través de la plataforma Alexa. Y yo fuego te daré, dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Oh, verde, verde como la albahaca. Apoya en el quicio de la mancebía. Mira, va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché. Ven y tómala en mis labios. Y yo fuego te daré, dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos.